porque a veces soy generosa, es cubrirme de la lluvia de inversiones. Creo también que la complejidad de la gobernabilidad de un país, no solo en el presente, sino en el futuro inmediato, más allá de las elecciones, exige que tengamos una predisposición a abrir y convocar a quienes quieran coincidir en un acuerdo programático que deberemos hacerlo la coalición y si algún otro sector quiere sumarse. Pero lo más grave de todo esto, ¿sabes qué? Es que el gobierno piensa que con esto le puede solucionar el problema a la gente, ¿no? Y hoy hubo más despidos, más locales que se cierran. He sentido vergüenza ajena de escuchar semejantes barbaridades. Y hoy más que nunca todos nosotros pensamos que no hay posibilidad de tener una república sin una justicia independiente. Si la Corte analiza nuestros recursos, pide los expedientes y termina dándonos la razón, que creo que es lo que corresponde, bueno, de ordenarse las pruebas que debieran haberse practicado antes de que se inicie el juicio, este juicio naturalmente no va a poder continuar. Octava presentación del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo presentada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, la política institucional que diga que no y la política de la calle, la plaza y la marea verde que dice que sí, que se tiene que tratar y que tiene que ser ley. Espero que este mensaje que le da la sociedad, los trabajadores, de este paro contundente que ha habido, lo haga reflexionar al presidente y empiece a cambiar algunas cosas, porque si no, yo no le veo un destino importante, o mejor dicho, un destino que sea válido para los argentinos con estas políticas económicas. Cada día nos endeudan más. Si corrigieran su política económica y tomaran la base salarial de todos los trabajadores y se lograra modificar un 1% nada más esa base salarial, motivo de un paro, serían 80.000 millones que se vuelcan al consumo. Entonces no hay que mirarlo desde el lugar de lo que cuesta un paro, sino de lo que sería prudente que incrementen los salarios para que haya mayor dinero circulante. Yo estoy para liderar, si me toca liderar, lo dije desde el primer día, pero también estoy para empujar el carro desde donde sea, porque tenemos la responsabilidad de reconstruir nuestra patria. Juntos vamos a terminar con este gobierno de pocos y para pocos. Y juntos vamos a formar un gobierno de muchos que de una vez por todas gobierne para todos. Muchas gracias. Y qué semanita estamos terminando, verdaderamente una semanita bravísima, hubo de todo y no terminó, debo decir, se termina el mes, hoy se está terminando el mes de mayo, con un dato adicional que lo deben haber visto por ahí, y es que en materia económica mañana aumenta la nafta, nuevamente, 1,5% es lo que anunció la empresa YPF y Shell, a partir de las 0 horas, es decir, en un rato nada más. Por lo cual sabemos lo que pasa cuando aumenta el combustible. Dicen que iba a ser más del 1,5%, simplemente que el gobierno tuvo la deferencia de sacar unos impuestos internos que le había agregado y postergarlos para el mes que viene. Con lo cual que se está anticipando que el mes que viene va a haber otro aumento en los combustibles, repito, con las consecuencias que sabemos que esto tiene y lo que representan. Y en materia política ha pasado de todo. Vieron que, se terminó de confirmar la fórmula o la prefórmula en la provincia de Buenos Aires por parte de quien encabeza a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. En este caso sería Axel Kicillof y Verónica Magario, el ex ministro de Economía, junto a la intendenta de La Matanza, el partido más importante o el distrito más importante que tiene el país, podemos decir. También se confirmó y se vio una reunión que tuvieron el presidente de la Nación, Mauricio Macri, con Juan Manuel Urtubey, aunque Juan Manuel Urtubey se encargó por las últimas horas de decir que nada de esto iba a pasar. Algunos lo mencionaban como que podía ser el candidato a vicepresidente, encabezando la fórmula con el presidente Mauricio Macri, que va a la reelección. Y por otro lado, lo que ocurrió es que Juan Manuel Urtubey en las últimas horas también dijo textual, ni Macri ni Cristina hay alternativa en la Argentina, obviamente como mencionándose él para como una alternativa en vistas de que en las últimas horas, y lo veíamos a Sergio Massa, que hizo como una especie de apertura de su espacio del Frente Renovador, lo que era el Frente Renovador,
que pasó por todos lados. Vieron que en su momento se reunió con Labaña, con Schiaretti, bueno, pasó por diferentes ámbitos y ahora por estas horas se habla que hay una reunión que está teniendo él con Alberto Fernández para ver de qué manera van a una interna dentro del peronismo. Bueno, pasó de todo y te lo mostramos de esta manera. Acá Macri y su pésimo gobierno es el emergente de algo. Alguien se equivocó antes para que este energúmeno venga a gobernar el país. No vamos en este momento a sumarnos a ese espectáculo grotesco en donde los políticos lo que están discutiendo es posiciones de poder mientras la gente se caga de hambre en la Argentina. Es una inmoralidad que no voy a permitir. Ha hecho tanto daño este gobierno que no se puede admitir que haya un gobernador como Schiaretti o como Urtubey que pretendan venderle a la gente espejito de colores. Todos sabemos que se juega para dividir el frente opositor, se juega para Macri. Y esto han leído inteligentemente muchos sectores dentro del Frente Renovador. ¿Hasta dónde llega esta ampliación? ¿Hasta dónde hay algún...? Infinito. Hasta el infinito, muy largo. Infinito. La cuestión es que todos querramos empujar del mismo carro. Por un instante, abandonen la vanidad y piensen en el país que queremos construir. No siempre es la unidad total, pero hace falta unidad y nosotros tenemos este mensaje y vamos a seguir con este mensaje, lo que no quita que, bueno, que vayan apareciendo fórmulas y que vayan apareciendo propuestas, ¿no? Con el único límite que nuestro adversario está dentro de la Casa del Gobierno, lo hemos dicho muchas veces. Yo estoy para liderar, si me toca liderar, lo dije desde el primer día, pero también estoy para empujar el carro desde donde sea, porque tenemos la responsabilidad de reconstruir nuestra patria. Me parece que en este momento hay que dejar de lado las diferencias y todos aquellos que estén del lado de la Argentina, porque de otra manera no se puede plantear esta situación, tienen que estar en un frente patriótico. Más que discutir dirigentes, discutir sobre lo que vamos a hacer a partir del 10 de diciembre. Hay una charla con la gente del Frente Renovador puntualmente para ver si se suman a la estrategia nuestra de Cambiemos. Si lo llevas a la jerga futbolística está coqueteando entre ir a River o a Boca. Que la mayoría actual política no es suficiente y hay que generar una nueva, grande, ganadora. Soy consciente de la necesidad de trabajar para ampliar esta coalición opositora y así poner en marcha la esperanza de millones de argentinos. Juntos vamos a terminar con este gobierno de pocos y para pocos. Estoy para liderar o empujar, decía recién Sergio Massa, que se ha transformado en las últimas horas en uno de los protagonistas de esta política que, recordemos, faltan a partir de mañana 22 días para lo que va a ser el cierre de listas. Previamente vamos a tener lo que es el cierre de lo que tiene que ver con los acuerdos políticos entre las diferentes agrupaciones. Vamos a ver qué termina todo esto, porque hasta acá uno dice, no, se va a bajar este, se va a subir el otro. Bueno, está Eduardo Josami con nosotros, Mario Caputo y Gustavo Marangoni. Gracias a los tres por estar acá con nosotros. Cafiero, perdón. Nada que ver con Caputo. No. Preguntarles por esto, a ver, ¿qué rol ha tomado Sergio Massa en esto, no? Porque uno no sabía si iba a quedar en esa reunión en Córdoba, donde se los vio a todos muy juntos. Si iba a ser el que iba a tener un espacio, si ahora dicen, no, puede llegar a ser candidato a gobernador. Como raro, ¿no? Sí, y evidentemente dentro del Frente Renovador había posiciones diferentes. Me parece que a Massa le ha costado un poco esta decisión que en principio ha tomado, pero creo que ha sido, en lo interno, ha sido fundamental la posición tomada por los intendentes y dirigentes de la provincia de Buenos Aires. Es un distrito seguramente el principal para el Frente Renovador, y además me parece que lo que está pasando con la alternativa federal, esta disgregación relativa hasta ahora, pero que la salida de Massa sería
un paso importante en ese sentido, me parece que muestra que no hay espacio para la Avenida del Medio. Bueno, eso lo quería... ¿Abandonó más a la ancha Avenida del Medio que él pretendió ocupar o ocupó en algún momento? Bueno, yo no sé si la abandonó, pero ha sustituido ese discurso por otro que, bueno, que a mí me resulta más simpático, que es el del amplio frente para enfrentar al macrismo, ¿no? Porque la amplia Avenida del Medio ya no era tan del medio cuando Massa en las últimas semanas, o tal vez algunos meses, empezó a atacar más al gobierno nacional que al gobierno anterior, ¿no? Y ahora me parece que cada vez más está claro que no queda espacio para estar midiendo todos los días si uno está más cerca de uno o de otro. En el país hay una situación gravísima de la que tenemos que salir con el concurso de la gran mayoría y bueno, en buena hora que Massa juegue también un rol en este proceso, ¿no? Mario. A mí me parece que el problema de Sergio y el Frente Renovador es primero la crisis dentro de Alternativa Federal, con todos los problemas que hubo con Labaña y todo eso, eso desdibujó un posicionamiento político, porque supuestamente ese era un espacio que iba a estar abonado por gobernadores y iba a ser un... Es decir, aquella reunión, vos decís, que tuvieron Schiaretti, Labaña... No, Labaña no fue a esa reunión. Bueno, la última, pero empecemos que estaba Labaña en ese espacio. Claro, en principio estaba Labaña. En principio estaba Labaña y bueno... eso no prosperó por la tosudez de Labaña en determinadas posiciones, que la vimos en los medios de comunicación, y eso evidentemente le achicó el espacio al Frente Renovador. La verdad que Sergio tiene por delante una decisión muy importante, no solo para él y su espacio político, sino para la oposición y para el futuro de la Argentina. Hoy dividir la oposición es hacer el juego a Macri. Entonces, por ahí hay algunas cosas que no le gustarán, pero hay que morder un poquito los labios y tratar de ver de contribuir a esta unidad del Frente Patriótico que estamos haciendo, porque creo que tenemos que hacer un Frente Patriótico con la fuerza, con la capacidad y con la diversidad, porque creo que eso es lo que la gente está esperando. Y bueno, ojalá que de alguna manera se logre este acercamiento del Frente Renovador y de Sergio Massa. Si no es así... creo que va a quedar un poco opacado por la polarización que va a venir. Gustavo, que se haya ido, viste que algunos dirigentes del Frente Renovador se fueron antes de que Massa tomara esta decisión de empezar a hablar con Alberto Fernández y Cristina. Ahora, porque Facundo Moyano dijo antes que se iba, pasaron un par de movimientos. ¿Vos crees que eso lo impulsó a tomar esta decisión? A mí me parece que la política económica del gobierno y la política de campaña del gobierno están unificando a la oposición. La política económica porque, bueno, los resultados están a la vista, ¿no? Son tan contundentes por lo negativo que es difícil aún para los funcionarios del gobierno defender la política económica, mucho más para cualquiera que quiera instalarse desde la oposición. Pero desde el punto de vista de campaña, si el gobierno repite, y Cambiemos repite como un mantra, que los últimos 70 años, que se los adjudica por completo al peronismo, por respeto a la inteligencia, no vamos en este momento a decodificar ese mensaje, pero si todo el peronismo es lo mismo, si todo es peronismo, y si todo el peronismo es lo mismo, y si todos los peronistas son lo mismo, bueno, se están unificando de hecho, porque es difícil, ser tan quirúrgico en un momento electoral como para hablar de peronistas de una especie, de otra, etcétera. Pero además... parece a mí que la decisión del expresidente de postular a Alberto Fernández a la presidencia amplía la vereda. Vamos a seguir teniendo al gobierno como eje. Así como Rodríguez Larreta amplía Corrientes, amplía una de las veredas y la avenida Corrientes se angosta, bueno, si una de las veredas es más amplia ahora, naturalmente queda menos lugar en el medio. Creo que esto obliga a reformular. Podríamos decir es una política más concéntrica que me parece que tiende a traer primero a postular a uno de los que fue un crítico importante de muchos elementos o muchos aspectos del segundo mandato, sobre todo de la expresidenta. Pero también me parece que ahí hay un mensaje que el futuro no puede ser igual que el pasado, que aunque parezca una verdad de perogrullo, creo que es cierto en la vida en general y en la política en particular, que siempre se requiere de cambios, y la política es aditiva, no es expulsiva, sobre todo en un momento electoral. Si querés ganar, tenés que sumar. Creo que eso se está comprendiendo, todavía quedan
22 días, digamos, hasta el momento 12 para que se inscriban las alianzas, pero 22 para las candidaturas, y creo que todos los que estamos acá y los que miran saben que hasta el último momento, hasta el último minuto, las cosas se modifican. Ahora, hay una foto que comenzando esta semana tomó mucha relevancia, que la vamos a ver ahora en pantalla, que la tenemos acá, ¿no? Que es la foto que se sacan Alberto Fernández con Cristina, pero también está Axel Kicillof y Verónica Magario, digo, que como presentando la fórmula de la provincia de Buenos Aires, que por estas horas algunos ponen en duda, ¿no? Porque dice, bueno, si viene Massa, ¿cómo se rearma todo esto? ¿No? Más allá de que Massa dice que él quiere competir con Alberto en lo que es la candidatura. Sí, por un lado Massa siempre dijo que no quería ser gobernador. Por otro lado, es cierto que mientras no se termine de definir este proceso con Massa, muchos pueden pensar que a lo mejor hay alguna posibilidad de tener un lugar en esa fórmula gubernativa. A mí personalmente me parece que no, porque creo que a medida que pasan los días se va firmando esa fórmula que primero apareció simplemente como una foto sin decir nada, después de alguna manera salió Insaurralde a respaldarlo, lo que era importante porque eran los intendentes, digamos, la otra alternativa para ocupar ese lugar de Kicillof. Y después además trascendió lo que, bueno, muchos ya sabíamos, que Kicillof está midiendo muy bien en la provincia de Buenos Aires. Es real, sí. Y además que ha hecho una campaña muy interesante, recorriendo prácticamente todos los partidos de la provincia, estableciendo un diálogo muy fuerte con la población. Me parece que realmente es un gran candidato, Kicillof. Sí, fíjense que él, más allá de celebrar esto, ¿no? Esta presentación, digo, Axel Kicillof, él también mencionó que él estaba dispuesto, digamos, si esto era por el bien del espacio, de dar un paso al costado. Bueno, me parece que esa es la posición de la mayoría. De la mayoría, y aparte después de la decisión tomada por Cristina, me parece que es una orientación que necesariamente todos tenemos que seguir, ¿no? En el sentido de que si es tan importante armar este frente, las, apetencias o los intereses personales o la disputa por los cargos pasan a un segundo lugar. Pero más allá de que yo sé que esa es la actitud de Kicillof, digo que creo que además tal vez la gente se equivoque y diga, bueno, tal vez fue elegido porque era un kirchnerista de paladar negro. No, yo creo que en realidad ha sido elegido porque era un muy buen candidato para la provincia. ¿Gustavo? Mira, me parece que tanto en la nación como en la provincia hay que acumular mucho capital político, porque la tarea que está por delante es realmente muy densa. Es densa, si querés, por la hipoteca de la deuda, por el nivel de espiralización de la inflación, naturalmente por las consecuencias sociales que tiene eso, y por el mundo que se reconfigura, que está en medio de una guerra comercial, y creo que uno de los puntos débiles de la Argentina actual es que está yendo a un mundo con un manual antiguo y desubicado, digamos, para lo que se está discutiendo ahora, la noticia del día de hoy de Trump, pero la guerra comercial con China, etcétera, etcétera. Entonces me parece que ahí hay que juntar mucho volumen político. Y ya que se hacía referencia nuevamente a la expresidenta, a ver, yo leí el libro sinceramente, me parecía que en ese libro había mucho pasado, algo de presente y poco futuro, pero en la postulación de Alberto Fernández el futuro aparece. Ella misma dice, no solo hay que convocar una amplia alianza electoral, sino para después del 10 de diciembre se van a requerir acuerdos y consensos. Las palabras no son exactas esas, pero el espíritu creo que es ese, para poder llevar adelante las tareas que quedarán después de una herencia que sin duda va a ser peor que la herencia. Es decir, la herencia de la herencia es más grave, indiscutiblemente. Y hasta economistas ortodoxos lo reconocen. Entonces me parece que hacer frente a eso requiere todavía de sumar más y de tener una mirada más amplia. Creo que tiene que ser una coalición amplia y heterogénea, no en lo conceptual, porque obviamente en lo conceptual hay que partir de determinados presupuestos, pero sí en cuanto a las pertenencias sectoriales, partidarias, ¿no? Parece que todavía falta, y ojalá que en los próximos 20, 22 días se vea un incremento, ojalá desde mi punto de vista, por supuesto. El gobierno se esfuerza mucho por presentar, que presentó el Paseo del Bajo, se lo vio ahí al presidente de la Nación, con María Eugenia Vidal y con el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, pero también
hacen como un halo de la institucionalidad, ¿no? Como que si tienen que remarcar algo que ha cambiado con el gobierno de Cambiemos, es la institucionalidad. Ahora, hay un personaje que está sonando hace mucho tiempo, ya lo noto como personaje porque me parece que es momento ya de tratarlo de otra manera por cómo se muestra él, ¿no? Ante todos, y es el fiscal Carlos Stornelli. Carlos Stornelli tenía que ir hoy nuevamente a Dolores, fue convocado, el tipo está en rebeldía, pero sin embargo se lo vio esta semana en un acto sentado al lado del presidente, digo, es como muy fuerte eso. Yo quería contar algo, una infidencia de esas fotos, de la anterior, ¿puedo? Sí, claro, dale. Porque yo estaba ahí. Ajá. Y fue una foto deliberadamente hecha, o sea, no es que tomaron de casualidad esa foto. Ya y está eso, hablado eso. No, son decisiones políticas que son las que se tienen que tomar cuando uno quiere armar una fuerza nacional. No se puede armar una fuerza nacional sin entender qué vas a hacer en la provincia de Buenos Aires. Claro. Y acá, digamos, ha habido decisiones políticas que se fueron tomando que hoy han consolidado esta fuerza de oposición. Es decir, la fórmula Alberto Cristina cerró para muchos porque dijimos, qué bueno, porque tenemos la posibilidad de, los que no fuimos kirchneristas, tener como una suerte de comprensión dentro de este espacio político, ¿no es cierto? O los que fuimos críticos en algún momento. Y con lo de Kicillof Magario, que todavía está un poco ahí, creo que también es decir, bueno, en la provincia de Buenos Aires tenemos una fórmula que puede competir. Y bueno, me parece que me quedo, antes de ir a lo de Stornelli, que es gravísimo, hay un tema muy, muy importante que es cuál va a ser el estilo, la filosofía, la política del gobierno que viene. ¿Cómo pararse frente a esta realidad tan compleja, como decía Marangoni recién, la deuda, bueno, la caída del PBI, la caída de la actividad económica? Bueno, esto es como... El anterior programa era de crímenes. Bueno, estos son crímenes económicos, ¿eh? Estos son crímenes económicos, ¿eh? Que causan daño en masivos, no a sectores sociales enteros. Si no abonamos esta idea que tiró Cristina del contrato social, si no abonamos la idea de la concertación, del pacto social, de definir reglas de juego para que la Argentina encuentre primero una salida de la coyuntura rápidamente, sacar a la gente del hambre, sacar a la gente de la desesperación, sacar a la gente del despelote que la metió Macri con esta política económica y después pensar un plan de futuro. Yo creo que esto es muy importante, que discutir cómo vamos a generar una cultura del encuentro y del acuerdo. Y esto es gravísimo. Esto es Macri puro. Esto es el Macri de las escuchas procesado, este es el Macri de la mesa de justicia donde hacen operaciones judiciales mediáticas, este es el Macri y Patricia Bullrich con personajes como los D'Alessio, supuestamente vinculados a servicios de inteligencia extranjera, haciendo operaciones mediático y judiciales, y bueno, y vinieron por la República. Mira, me parece que esta semana el gobierno, digamos, ha dado muestras como una suerte de laboratorio de campaña, ¿no? Vos mencionabas la hora del Paseo del Bajo y el presidente haciendo este gesto con el asfalto y diciendo esto es lo concreto. Vos fíjate que me parece que no es el fruto de una casualidad. En ese sentido, estamos en la etapa más profesional del gobierno. Probablemente en el gobierno no se han demostrado ni expertos ni duchos, pero en campaña sí lo son. Claro. Y esta semana, y además está diagramado de esa manera, todos los lunes hay audiencia del juicio en el que se supone tiene que estar por lo menos Cristina en las primeras instancias y una inauguración de una obra pública. Fue el viaducto, generalmente en Capital Federal, ¿no? El viaducto de Mitre, luego el Paseo del Bajo, el subte el lunes que viene. Entonces la idea de jugar con ese tipo de confrontación. Luego el Día del Paro lo hemos visto también con estamos hartos, ¿no? Dicho desde el gobierno, la palabra oficial, estamos hartos de los gremios, los trabajadores protestando, etcétera, esto nos sirve, nos suma. También la cultura, digamos, antisindical, antiprotestas, reclamos, etcétera. Ahora, por eso yo decía que de alguna manera de la dinámica de esta estructura discursiva oficial se desprende lo que está pasando en la oposición. El tema es que el antiperonismo que existe en la Argentina, hay un 30% de la población que tiene una cosa clara.
no quiere ser gobernado por el peronismo en ninguna de sus presentaciones. En ninguna de sus presentaciones. Ahora, ese es el piso de una plataforma exitosa. Nunca puede ser el techo, y el gobierno lo está convirtiendo en piso y techo. En el 2015 ganó algo más que una expresión antiperonista. Supo, por imperio de las circunstancias y también por inteligencia, ¿por qué negarla?, digamos, armar una coalición de sectores medios y hasta de sectores que, siendo beneficiados por políticas, estaban en desacuerdo con modales, estaban en desacuerdo con determinados temas puntuales, con otras cosas. En ese sentido, sumó. En el 2017 pudo mantener, no todo, pero parte de eso. Ahora no, por todo lo que se ha dicho en esta mesa. Entonces, me parece que el gobierno tiene también el desafío de ver si se queda encerrado ahí. Lo que pasa que ese encierro le va a representar una derrota en términos electorales. Ahora, esa foto es una provocación. Sí, es claramente una provocación, pero como se decía, es el estilo del presidente, ¿no? Además, el presidente es amigo de Stornelli. Y, bueno, la amistad es un valor importante, pero cuando uno ocupa una función como la del presidente de la República, se supone que el imperativo es hacer respetar la ley, ser ecuánime frente a todos los ciudadanos, pero el presidente sigue pensando que está en la presidencia de Boca, de algún modo, ¿no? Es decir, hay cierto espíritu de patota, por decirlo claramente en esto. El presidente habría dicho, según se publicó en varios medios, como trascendido, quédate tranquilo que yo lo voy a echar a Ramos Padilla. Bueno, hasta ahora ha habido muchos presidentes que han tenido injerencia en la justicia, que han sido criticados, pero hasta ahora a nadie se le ocurría pensar en la posibilidad de que el presidente echara a un juez, ¿no? Y entonces esta es una foto que es una provocación, efectivamente. Bueno, el presidente quiso nombrar 2 jueces por decreto. Bueno, ¿no? Claro, no hay que olvidarse la Corte de eso, Suprema. ¿no? Por eso. No 2 jueces, como bien dice Mario. Los integrantes del tribunal más importante del país, ¿no? Ramos Padilla, que tiene un perfil bajísimo y que ha sido acusado, habló esta semana y esto decía. Personal del Consejo de la Magistratura se presentó en mi juzgado y me dio una notificación de que hay unas actuaciones que se elaboraron en el Consejo de la Magistratura en mi contra, así que hoy me presenté a ver de qué se trataba y a sacar fotocopias del expediente. ¿Y de qué se trata esta acusación? No, recién lo vi, me parece poco serio, pero bueno, voy a leerlo con más profundidad. En definitiva, bueno, hay que, como todo, sí, vengo acá al Consejo de la Magistratura, lo responderé, sí, veré cómo se contesta esto. No creo que haya ninguna clase de falta que pueda ni siquiera insinuarse acerca de mi actuación, ninguna falta. ¿Lo vinculan con una operación en contra de usted para con el gobierno, para con el fiscal Stornelli, para con los diferentes temas que... Sí, yo no me quiero extralimitar porque sigo siendo el juez de la causa, la competencia del tribunal fue ratificada recientemente, las recusaciones que se plantearon también fueron ratificadas. Bueno, acá hay un juicio político promovido fundamentalmente por el Poder Ejecutivo Nacional y también por la diputada Carrió y Oliveto, sí que estoy viéndolo, sí, no creo que haya muchos elementos, tendré que responder, así que bueno, acá tengo las copias, nada más. Ahora, ¿usted no cree que es poco serio que los jueces tomen esta decisión de ampliar o de denunciarlo luego a raíz de unas escuchas televisivas? Mire, ahora lo voy a mirar, me parece sí, un poco serio, pero si quieren que lo conteste, lo voy a contestar, no tengo ningún problema. Si quieren que me presente, me voy a presentar. Si tengo que presentarme oralmente, también lo voy a hacer. Cualquier recitación que haga un tribunal, el Consejo de la Magistratura, el Congreso de la Nación o cualquier autoridad que le dé más transparencia a todo esto, bienvenido sea. Espero que siempre la discusión y los debates se generen, ¿sí?, en un marco de respeto y entendiendo de dónde proviene cada una de la información, no manipulando la información. Nos debemos ese debate. Uno creería que como es un año electoral y como que ya estamos en plena campaña, el gobierno, que tiene muchos problemas con la economía, debería poner freno a algunas cosas. Es decir, el gobierno que desde el día 0 dice que quería controlar la inflación, hasta acá no lo ha logrado, ¿no? Venimos de un proceso tremendo que no sabemos cómo va a terminar.
y donde decía, mañana, 1 de junio, aumenta la nafta, 1,5%, la empresa Shell y la empresa YPF, iba a aumentar más. Lo que pasa es que tomaron la decisión de cambiar o postergar lo que son unos impuestos internos que le están aplicando un mes más, dijeron, por lo cual esto deja pensar que el mes que viene obviamente otra vez va a aumentar el combustible, con todo lo que conlleva, ¿no? Con todo lo que arrastra el aumento del precio del combustible. Ahora, uno se pone a ver esto y dice, bueno, ¿cuál es la teoría del gobierno, digamos, si quiere ganar una elección? Porque no para. La inflación anualizada supera el 50%. Digo, me gustaría, Gustavo, que vos me digas, a ver, digamos, no ponen freno, es decir, no es como que no tienen ningún reparo, porque ahora, por ejemplo, empezaron otra vez con el Ahora 12. Vieron que criticaron mucho al gobierno anterior el Ahora 12, reflotaron el Ahora 12 con un interés impagable, y ahora dice que lo bajaron a la mitad. Dice que ahora es del 20%. Son raros, ¿no? El tema de los combustibles es el resultado de decisiones anteriores que vinculan el precio al usuario con la modificación del dólar, así que evidentemente esa será una de las tareas más importantes que tenga la próxima administración, que es justamente tener una política de las tarifas públicas que sea por lo menos distinta a esta y que vaya, digamos, en algún tipo de andarivel vinculada con el salario, obviamente en lo que refiere a electricidad, agua potable, etcétera. Es decir, evidentemente lo que no puede suceder o lo que uno imagina difícil que suceda es lo que le dijo el presidente a Vargas Llosa en esa suerte de entrevista en el Congreso de la Lengua, cuando le preguntó Vargas Llosa qué haría en el caso de un eventual segundo mandato, y dijo lo mismo pero más rápido. Bueno, evidentemente está bien, obviamente quienes son oficialistas compartirán ese punto de vista. Creo que la verdad no es sostenible, sobre todo teniendo en cuenta que en los últimos meses, o en los primeros meses de este año, el salario real sigue cayendo, aparte de la estrepitosa caída que tuvo el año pasado. Creo que el desafío de la Argentina es superar la grieta política que empobrece, o es el resultado de una pobreza de ideas, y ver cómo la Argentina crece sin inflación y distribuyendo. Las tres cosas se pueden hacer a la vez. Hay que proponérselo. En el paradigma ortodoxo, o creces o distribuís. En el de algunos, a mi criterio equivocados heterodoxos, es distribuís, pero te tenés que bancar la inflación. La inflación, la Argentina es el último de los patitos feos del mundo. No podemos vivir ni con 50% de inflación, ni con 25, ni con 20. Hay que ir a un esquema de desindexación de la economía, y me parece que para eso se necesitan más que las políticas del déficit cero o la emisión cero. Se necesita de otro tipo de acuerdos, de consensos sociales, de reconocer en los distintos actores un poder para poder justamente poner en la mesa y establecer consenso en política. Eduardo, ¿cómo queda la Argentina socialmente? Digo, porque esto... Bueno, queda más fracturada, más empobrecida. Bueno, vos sabés que la semana pasada, Claudio Lozano, que tiene su centro de estudios, tomando datos del INDEC, me dijo, mira, la pobreza, si vos la tomás a diciembre del año pasado, está en el 38%. Sí, se está dando la cifra del 32% que corresponde al semestre último, pero tomando el trimestre, es decir, de octubre a diciembre, la pobreza es mayor, lo cual hace suponer que el próximo dato de pobreza del primer semestre de este año va a ser seguramente más importante, ¿no? Pero yo quería volver sobre tu pregunta anterior acerca de qué piensa el presidente cuando sigue adelante con estas medidas que tienen un efecto social tan negativo, y entonces es inevitable que uno se pregunte, pero ¿no le interesa ganar las elecciones? Por otro lado, muestra que no, que está muy interesado en ganarlas, ¿no? Incluso se lo ve en su actitud, está nervioso, insiste en que él tiene que ser el candidato. Yo creo que más allá de lo anecdótico y todo lo que tiene que ver con esta figura tan curiosa del presidente de la Nación, esta es una nueva demostración de que este tipo de política es inviable en la Argentina. Cuando ellos hablan de los últimos 70 años y hacen cada vez más antiperonista su discurso, bueno, yo creo que hay una cierta coherencia en eso, porque el país, la Argentina moderna, tiene que ver con el peronismo, tiene que ver con los trabajadores, tiene que ver con el desarrollo industrial, es decir, con todo lo que esta gente preferiría que no existiera en la Argentina. Es decir, ninguno de estos temas tienen que ver con el proyecto de Macri, ¿no? Entonces, yo creo que el gobierno no tiene
posibilidad de encontrar soluciones porque además pesan demasiado en este gobierno, no solo en términos generales, lo que podríamos llamar los intereses de los sectores dominantes, de la oligarquía, en fin, las denominaciones que queramos darle, sino también los intereses de ciertos sectores de negocios muy concretos. Cuando uno piensa que cómo aumentaron las tarifas y que al mismo tiempo cómo se fue reestructurando los titulares de las empresas de energía, ¿no? Que algunas personas del círculo de amigos, que es decir, del círculo de negocios del presidente, son dueños de las principales empresas eléctricas, tienen participación muy importante en el negocio del petróleo. Bueno, es muy difícil pensar una política para un país que tiene esta crisis tremenda, si además de cierto por ser generoso, fanatismo neoliberal, que lo hace pensar permanentemente, ver al Estado como un enemigo, a todo lo que tenga que ver con lo colectivo también, por ejemplo el caso de los sindicatos, como algo malo, con lo cual no hay más remedio que convivir. Pero además de todo eso, si hay tal dependencia de estos intereses minoritarios, ya casi nadie se acuerda del ministro Caputo. Algún día en este país podremos hacer una investigación seria para demostrar cómo salieron esos miles de millones de dólares del Banco Central durante la presidencia de Caputo. Hasta el Fondo Monetario tuvo que pedir que lo cambiaran, porque estaba de alguna manera burlándose también de los que le habían prestado el dinero, ¿no? Ahora, Mario, ¿por qué se le agarra? ¿Por qué? Porque es verdad, empezamos con los últimos 12, pasamos los últimos 30, de los últimos 30 a los últimos 50, ya estamos por los 70, 80 años. Pero siempre el peronismo, digamos, el peronismo que se ha estado los últimos 80 años, y sabemos que en esos 80 años hubo peronismo, radicales, militares. Mira, hasta el año 1975 la Argentina creció a un ritmo de Producto Bruto Per Cápita igual que los Estados Unidos de Norteamérica. En el año 1975 no teníamos pobreza, teníamos plena ocupación, es decir, la Argentina era un país industrializado. Después vino esta contrarrevolución liberal, conservadora, monetarista, la deuda externa, y ahí empezó el drama argentino y la decadencia argentina. Y de ahí no hemos salido. Porque Martínez II, ¿qué nos instaló? La libre movilidad de capitales. Dijo, insertémonos en el mundo. Hoy, cada minuto se van $300.000 del Banco Central. Cada minuto. $300.000. Entonces, cada 3 minutos $1 millón. ¿Puede un país, puede un capitalismo funcionar cuando su clase más pudiente fuga esa cantidad de dinero? El otro día vivimos un paro de los trabajadores que dijeron basta. La fuga de capitales es el paro de los capitalistas. Porque dicen, no invierto en la Argentina, la fugo. Hacen paro. Hasta que no resolvamos esa cuestión, hasta que no replanteemos esa cuestión, es muy difícil resolver el problema de la Argentina. Déjame decir una cosa que quiero decir, porque la gente en el interior ve las obras de la capital federal y dice, che, la verdad que bien, el pelado, ¿no? Como le dicen, Larreta. No se confundan, no se confundan. El presupuesto de la ciudad de Buenos Aires es de 300.000 millones de pesos. La misma superficie en la provincia de Buenos Aires, que podría ser el partido de La Matanza y Lomas de Zamora, la misma cantidad de gente se maneja con un presupuesto menor a 40.000 millones de pesos. Entonces, es muy fácil mostrar obras en la capital, pero estamos hablando de un reducido, ínfimo pedazo de nuestro territorio y la ciudad más rica del país donde se hacen las obras más caras. Con lo cual, la equidad en la obra pública te la debo, como dijo Macri. A los tres, gracias por venir. Gracias por la invitación. La titular del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, se metió en la campaña. Escuchen. Y su posible triunfo. Ese escenario pone nervioso o incómodo al FMI, teniendo en cuenta lo que dijo acerca del FMI en el pasado. Usted sabe, la gente cambia con el paso del tiempo dependiendo si están haciendo campaña o están en su cargo, en primer lugar. En segundo lugar, no estamos aquí para apoyar, anticipar o temer cualquier cambio político. Estamos aquí para ayudar a la economía y, en cambio, ayudar a la gente. Esos son los principios rectores que tenemos. Sí tenemos que tener en cuenta
la responsabilización política del programa, porque esa es la condición para el éxito del mismo, pero aparte de eso, depende de la gente de cualquier país el decidir su futuro. La gente cambia más en campaña, dice Christine Lagarde. Leonardo Sarquís es el ministro de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Robo? Hay como esa lectura, ¿no? ¿Sentís que es así? Depende de las personas, ¿no? Yo creo, para nosotros no nos cambia nada, ¿no? Uno cuando está todo el tiempo con la gente, caminando la provincia, como en nuestro caso, en forma permanente, no nos cambia nada. Si vos estás en distintas posiciones, tenés que estar en campaña por alguna razón, es porque no estás gestionando demasiado bien. Nosotros con la gobernadora Vidal y todo el equipo estamos en forma permanente gestionando, ¿no? La mejor campaña es la propia gestión. Y siempre hay cosas para mostrar cuando uno está tranquilo de que las cosas las estás haciendo bien. Hay muchas cosas que salen, otras cosas no, cada una tiene su diferente tiempo, pero me parece que eso de estar en forma permanente al lado de la gente te hace a que, si sos una persona normal no tenés por qué cambiar, porque cuando vos decís la verdad no cambiás. Si vos mentís es probable que cambies, ¿no? Haces promesas que después no cumpliste, o que es lógico que lo vas a hacer. Ahora, cuando vas cumpliendo, cuando vas diciendo la verdad, cuando buscas ese trabajo en equipo del cual nosotros muchas veces hablamos, pero en forma real, porque no hay otra forma de gestionar para nosotros, me parece que eso la gente lo percibe bien, ¿no? Decime, es un año bastante particular, donde mes a mes uno ve caídas en diferentes actividades, la actividad económica, pero no en tu sector. Digamos, vos estás en un sector donde el año pasado no fue bueno, pero tenía mucha expectativa. ¿Cómo está haciendo este año? La agroindustria de la provincia de Buenos Aires, como en muchos lugares del país, en realidad, en las economías regionales puede haber alguna distorsión. Está en un camino de recuperación. Cuando digo un camino de recuperación significa todavía no está saneado el tema, ¿no? Porque en Buenos Aires específicamente, de nuestros casi 4 años de gestión, tuvimos un año en el 2018, principio de 2018, fin de 2017, con sequía prolongada, veníamos de casi 18 meses de inundaciones, entonces el panorama ahora estás recuperando porque tuviste una excelente campaña de fina de trigo y de cebada ya por diciembre-enero, estamos teniendo muy buenos resultados en lo que tiene que ver con la campaña de gruesa, maíz, girasol y soja, la ganadería está con una estabilidad, con recuperación importante, entonces todo ese marco te hace que estés con un escenario diferente mejor. Y las condiciones de esta campaña, de la 19-20, también sería buena porque agroclimatológicamente en principio no habría demasiados problemas, ¿no? ¿En qué nos quedamos de aquel? Me acuerdo que el presidente decía, tenemos que dejar de ser el granero del mundo para ser el supermercado. Digo, ¿qué etapa estamos de ese proceso? No, estamos en un camino de ser más que el supermercado, ¿no? Yo te diría que ya iría a la segmentación del supermercadismo en realidad, porque nosotros pasamos de una etapa donde estamos... Yo siempre pongo el ejemplo, era como que estamos adentro de la campana de vidrio de los sándwiches de un bar, ¿no? Estamos adentro, estamos mirando solamente lo que pasaba acá internamente. Con eso no nos fue bien, fue evidente que no. Y el mundo requería lo que tenía que pasar con la Argentina en lo que es la generación de alimentos. El presidente Macri y todo su equipo nacional hicieron un gran trabajo en este tiempo, en estos casi 4 años, abriendo mercados internacionales. Te pongo un ejemplo concreto del trigo, digo, nosotros siempre hablamos del trigo que vendemos a Brasil, de hecho yo ayer estuve en Brasil por el día viendo las nuevas condiciones que vamos a tener y por suerte nos fue muy bien, y hoy tenemos 47 mercados de trigo en 3 años. Entonces eso te da la pauta de que el mundo, si nosotros hacemos los deberes y hacemos las cosas bien, en vez de ser granero y hacer solamente producto primario, cada vez podemos ir más a lo que tiene que ver con el agregado de valor. Y en eso ahora, estamos, ¿no se descuidó un poco el mercado interno? Porque eso hizo también que el mercado interno lo sufriera en cuanto a los aumentos, porque mucho tiene que ver, la leche, el trigo, digamos, han pasado el precio del pan, digo, ¿no? Lo que pasa es lo que tenés que ver en cada producción de ese tipo de alimentos es cuánto está dolarizado o no. Entonces ahí se te produce el desfasaje, ¿no? Entonces sí, obviamente hubo alguna, vos decís, el mercado interno se perjudicaron los costos de producción. Hoy ves, por ejemplo, en pos de una previa de una nueva campaña, que empezaría una campaña de trigo que empieza en los primeros días de junio y en Buenos Aires, por ejemplo, termina en septiembre, los costos en dólares hoy están pseudo estabilizados, no quiere decir que están mejor que el año pasado, pero no están picando para arriba. Hoy tenés una relación insumo-producto peor que el año pasado, pero no tan mala. Entonces, con lo cual, si vos tenés buen clima, los productores, de poder haber tenido una gran campaña de fina de trigo y cebada del año pasado, van a volver a apostar seguramente a tener una buena campaña de trigo y cebada este año. Entonces, lo que tenés que ver también es eso, cómo viene el tema de la dolarización respecto a los insumos de producción, ¿no? Recién hablábamos, ¿no?, en la mesa, el tema de
lo que es lo que se ha lanzado en la campaña, los candidatos, cómo se van moviendo los diferentes espacios políticos. Está claro hasta acá, o al menos lo que se dice, que el presidente quiere ir a la reelección, que la gobernadora quiere reelegir en la provincia de Buenos Aires, pero siempre está sonando el famoso plan B, ¿no? B corta, digamos. ¿Cómo lo viven ustedes, digamos, siendo parte del equipo de la gobernadora? Nosotros lo vivimos, a ver, el primero que manifestó sus ganas de buscar una reelección fue el propio presidente Macri, con lo cual nosotros siempre estamos trabajando para la reelección del presidente a nivel nacional, para la reelección y nuevo periodo de la gobernadora en la provincia, y obviamente también lo busca el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Entonces nosotros trabajamos mucho todos juntos para que eso pase. Estamos absolutamente optimistas de que eso seguramente vuelva a pasar, porque lo percibimos, ¿no? El mejor termómetro que te lo da es el estar cerca de la gente. No hay ningún iluminado, el presidente lo dice todo el tiempo, la gobernadora también. La gente, por supuesto, puede estar enojada, desilusionada, pero cuando vos hablás con la gente te marca seguramente los errores. Es decir, bueno, fíjense esto, pero yo te voy a ser absolutamente sincero, no estoy escuchando gente que quiera volver con el camino para atrás. Lo que te dicen es, hay mucho que corregir, seguramente algunas cosas se hicieron mal, otras fuera de tiempo, otras no se llegaron a hacer, pero también la gente valora. Yo escuchaba antes también que se hablaba del tema de las obras, ¿no? Y en la provincia de Buenos Aires, la gobernadora Vidal, a través de su gestión, creo que fue la gobernadora que más invirtió y más le puso foco a obras importantes en la provincia. Hoy tenemos más de 1.800 obras que están terminando y muchas en ejecución y otras terminando. Y te pongo el ejemplo de la obra que ella sí aplica mucho a lo que tiene que ver con la agroindustria, que es la cuarta etapa del Plan Maestro del Salado, ¿no? Que debía haber estado terminada en el año 2011, y si hubiera pasado eso nos hubiéramos evitado 2 inundaciones grandes en la provincia. Hoy esa obra es una inversión enorme de tanto el gobierno nacional como provincial como organismos internacionales, y lo que va a pasar con esto es que vos tenés más de 61 municipios de los 135 que a fin del 2021, principio de 2022, se dejan de inundar o de anegar, como quieras llamarle, en más del 80% de sus probabilidades. Y eso lo que marca en Buenos Aires es la posibilidad de recuperar casi 1.200.000 hectáreas potenciales que hoy no se pueden usar y casi 300.000 que se pueden usar en la inmediatez. Entonces, eso te cambia lo que es la ecuación de la provincia de Buenos Aires en general. No importa si es interior o no, pero todo eso irradia, porque la agroindustria es el principal, si querés, segmento grande que genera empleo directo e indirecto en la provincia, ¿no? Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Vamos a la pausa, enseguida volvemos.